El ritmo y la fuerza con la que suena una mascleta Bueno, cómo retumba. impresiona a los que la escuchan por primera vez. Para Angélica y Luis ha sido una escapada de fin de semana que comenzaba aquí, en la estación de Atocha. Desde que inauguraron el AVE a Valencia teníamos ganas de hacer un viaje de este tipo. Y no son los únicos. Este fin de semana, unas 18.000 personas han realizado el mismo trayecto. Muy bien, el tren venía mucho rato a 300 kilómetros por hora, me ha gustado mucho. Nada más pisar Valencia, ya descubren una planta. Son enormes, ¿eh? Pero es que fíjate, la grúa la está moviendo para bajar y montarla. Después, breve parada en el hotel. Los hoteleros esperan en Fallas una ocupación del 90%, una estimación que piensan se podría mejorar, sobre todo aquí en el centro, porque este año San José cae en fin de semana y por la nueva alternativa de la alta velocidad. Serán las primeras fallas con AVE. Los restaurantes ya lo notan. En definitiva, en torno a un 20% las reservas se han incrementado este año con respecto a años anteriores. O incluso a veces bajan a ver los toros, hacen la reserva, comen aquí y luego ya vuelven con el AVE a Madrid. Pero ellos prefieren quedarse algo más porque todavía les faltan cosas por probar. Mira, aquí tenéis un par de buñuelitos de calabaza, calentitos de Valencia. Y sobre todo, que ver. La cuenta atrás de la fiesta más importante de Valencia ha comenzado. Un momento que ellos siempre recordarán.